a execução do Hino Nacional Brasileiro. Anunciamos neste momento a palavra do professor Dr. Jorge Augusto Mendes Geraldo. Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que recebemos vocês aqui para a abertura desse 35º Congresso da Ampom, aqui na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos que vieram de muitos lugares do Brasil. Agradecer especialmente a magnífica reitora, professora Camila, por estar aqui com a gente nesta
cerimônia, professora Lia, pró-reitora, professora Rosana, parceiras de muitas atividades aqui no FMS, professora Mariana, professor Gustavo, lá da Faculdade de Artes e Comunicação, e o professor Luiz, representando a associação. Desde já, esse congresso traz importante simbolismo aqui para nós. Ainda que a UFMS não possua um programa de pós-graduação específico em música, nós temos atualmente aqui na instituição outros programas que recebem pesquisas na nossa área, o PPGEL, o Prof. Arts, e esperamos que essas iniciativas, além desse congresso, fortaleça a nossa área aqui dentro da UFMS e que esse congresso, portanto, sirva de estímulo e inspiração para a consolidação de novas atividades de pesquisa, ampliando a música no seu contexto acadêmico aqui na nossa região de Mato Grosso do Sul e no Centro-Oeste. Em segundo lugar, como indica a própria temática do congresso, né, das margens ao centro, desejamos que esse evento contribua para incluir a nossa região, que é uma região de fronteira, onde nós estamos localizados, valorizando também os objetos de estudo que aqui há, as práticas, as expressões musicais que emergem nesse território que é tão plural e tão diverso. No que possamos, assim, reafirmar, também na UFMS, em Mato Grosso do Sul, a música como campo de conhecimento relevante e transformador para a nossa sociedade. Eu quero expressar minha gratidão à diretoria da Ampom, associados e associadas pela confiança depositada na UFMS para sediar esse evento, e, igualmente, um apoio indispensável da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu vou nomear algumas pessoas que ajudaram muito, primeiramente, a professora Camila, a professora Albert, da reitoria, professor Albert à frente da PROAIS também, que nos ajudou muito para poder organizar esse evento, a Pró-Reitoria de Extensão, professora Lia, professora Rosana, parceiras de eventos científicos, de eventos culturais, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Fabrício, a Agência de Comunicação Social, a GECOM, que eu agradeço à professora Rose e toda a equipe da professora Rose, a Agência de Tecnologia de Informação, da GETIC, professor Anderson, que nos auxiliou muito para poder seguir com as atividades, a Pró-Reitoria de Administração, PROAD, professor Hércules, a CETESC, do Estado de Mato Grosso do Sul, e, em especial, também ao professor Gustavo, a Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, que está nos ajudando a fornecer essa estrutura para o Congresso. Agradeço aos colegas do curso de música, em nome da professora Mariana, e toda a comissão local de organização do Congresso, que assumiram várias frentes de trabalho necessárias para que esse evento acontecesse, todos os docentes, técnicos e estudantes que estão envolvidos no evento. Eu não posso deixar de mencionar também, ao final, um sentimento de ausência que nos acompanha, do nosso colega, meu grande amigo, parceiro Manuel, que era parte dessa comissão, mas não pôde estar conosco aqui, por seu falecimento em março. Eu tenho certeza que esse congresso seria mais completo e mais festivo se ele pudesse estar aqui com a gente, mas que a memória dele conduza os trabalhos dessa semana. No mais, eu desejo que vocês tenham uma excelente experiência aqui na UFMS, que é uma universidade que, com certeza, acolhe as pessoas que vêm aqui participar dos eventos, aqui na cidade, Morena, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, aqueles que depois do congresso forem passear. Espero que as experiências da Ampom sejam produtivas, sejam acolhedoras e que vocês levem para a cidade de onde vocês vieram. Muito obrigado e uma boa semana. Anunciamos neste momento a palavra da professora Mariana de Araújo Estoquero, coordenadora do curso de música da UFMS. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora Camila. Eu cumprimento em nome, assim, em seu nome, toda a mesa aqui. Cumprimento todos vocês. A fala rápida, representante do curso de música. Para nós é uma alegria imensa estar sediando esse Congresso Nacional da Ampom. Acredito que, como o professor Jorge falou, nós não temos um curso de pós-graduação específico de música, mas temos as atuações no PPGEL, que é o Programa de
estudos de linguagem, e no Prof. Arts, que é de mestrado profissional. E com isso a gente movimenta ainda mais esses 2 programas e as possibilidades de pesquisa também para os nossos graduandos do curso. Então, para a gente, para a graduação em si, também é muito gratificante. E temos, vocês vão ver durante a semana, um envolvimento grande deles. Essa semana aqui na universidade é uma semana de recesso, a famosa semana de saco cheio, mas eles estarão conosco e estão muito envolvidos, muito empolgados. Acho que aí são as sementinhas do futuro para que eles possam se inteirar das mais diversas áreas de pesquisa em música. Então, é um presente para nós. Agradeço muito ao professor Jorge pela ideia de capitanear essa vinda da Ampom para cá, professor Luiz como presidente da associação, e espero muito que vocês tenham uma semana fantástica aqui em Campo Grande, que aproveitem esse calor gostoso e tudo que a cidade tem de bom à noite, os passeios e o congresso especificamente. Então, obrigada. Anunciamos agora a palavra do senhor diretor da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação, professor Gustavo Rodrigues Penha. Bom dia a todas e todos. Bom dia, professora Camila, em nome de quem cumprimento demais colegas e autoridades aqui da mesa. Bom dia a todo mundo. Bom dia, professor Evandro, nosso grande colega aqui do curso de música, que sempre acolhe todo mundo que tem chegado aqui dos últimos anos e é um querido nosso aqui também. Vou fazer uma fala rápida. 2 coisas que eu queria destacar. Realmente esse fortalecimento da área na pós-graduação e na pesquisa na pós-graduação. A gente tem um mestrado profissional em artes, que é mais aberto, né? Ele engloba também artes visuais, dança e teatro. E alguns professores aqui da música, nós 3. Quem mais? E o Evandro. Nós 4. Então, os 4 estão aqui, os professores que estão credenciados, e o professor William está orientando, coordenador do PPG, o Programa de Estudos de Linguagens, que tem uma linha de pesquisa específica em interartes. Então, é com muita alegria que a gente pode possibilitar essa formação, nessa alta formação aqui localmente. É uma cidade que não tem um conservatório de música pública, não tem uma escola de música pública. Então, assim, a gente é só uma licenciatura, não temos diferentes bacharelados, graduações, então é uma licenciatura bastante diversa. A gente tenta fazer práticas de composição, práticas instrumentais, uma licenciatura que se faz muita música também. Então, é uma formação de professores, músicos, professores, muitas vezes, né? E com diferentes níveis, assim, um curso bastante eclético. Hoje, a nossa entrada, a prova de habilidades específicas ela é classificatória, não é eliminatória, como boa parte dos cursos acredito aqui. Então, a gente lida com uma realidade bastante plural, interessante enquanto formação no Brasil. Então, queria destacar isso, essa importância, né? E para o futuro, quem sabe a gente consegue um mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, se não em música, talvez em artes, junto com o pessoal de artes visuais. Mas, enfim, a gente tem esse sonho de dar esse passo para uma pesquisa acadêmica na área. Uma outra coisa que eu queria destacar é que, localmente, a música foi muito importante até para a definição do nome do Estado. Não sei se todos conhecem a história mais ou menos, mas a assinatura da divisão do Estado é de 77. E eu fiz uma pesquisa na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, pegando ali de 74 até 79, mais ou menos, tentar saber o que era noticiado sobre essa divisão do Estado. E, num primeiro momento, se chamaria Estado de Maracaju, depois alguns falaram Estado de Campo Grande, Estado do Pantanal, essas 3 possibilidades que circulavam no primeiro momento, até que tem uma matéria num jornal de Dourados que parece que teve uma circulação muito grande, o título da matéria é O que será da Siriema? Tipo, o que a gente vai fazer com a Siriema? Não sei se todos conhecem, né? O Siriema de Mato Grosso, teu canto triste me faz lembrar. Então, as cidades citadas na canção são Maracaju, é isso, né? E Ponta Porã. Então, que são cidades do sul do estado, do antigo estado de Mato Grosso. Então, essa é uma questão que circulava e que se debateu, foi, de fato, algo importante enquanto definição de uma identidade que a gente ainda está correndo atrás de construir,
tem uma certa urgência na construção dessa identidade de a gente se separar do Mato Grosso. Como que a gente faz isso artisticamente? Né, a gente tem lá os Espíndolas fazendo isso desde o fim dos anos 70, começo dos 80, mas é algo que a gente está construindo e tentando levar para um lado plural também, para não ficar também só num regionalismo, às vezes, datado demais. E ainda que é importante muito a música regional daqui, muito forte. Então é isso. Queria só colocar essa anedota, desejar para todo mundo um bom congresso, uma boa semana. Se precisar de alguma coisa, vocês podem contatar a gente, procura a gente, precisar qualquer coisa, estamos à disposição. E parabenizar e agradecer toda a organização, e Luiz Ampon e toda a equipe. Valeu, obrigado, gente. Anunciamos agora a palavra da pró-reitora de Extensão, Cultura e Esporte, professora Lia Raquel Toledo Brambila Gasques. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Em nome da nossa magnífica reitora, cumprimento todos na mesa, todos os nossos aqui da UFMS e os nossos visitantes. Esses momentos, né, de reflexão, eles são muito importantes. Eu fiquei muito contente quando eu vi, inclusive, o tema, né, nas margens ao centro, música e direitos humanos, né? É tão comum, né? Todo mundo escuta música, todo mundo ama música, mas não valoriza como deveria valorizar, né, a música como ciência e com o significado que ela tem na nossa vida. Eu estava aqui agora ouvindo, né, os nossos professores aqui falando, e eu pensei, numa fase da minha vida, eu tive que tirar a tireoide, as paratireoides e tudo mais, e acabei ficando 40 dias, né, sem os hormônios e tal, e eu não conseguia me concentrar em nada, nada. Eu ligava a TV, as pessoas falavam, eu não estava entendendo direito. No final desses 40 dias, e a única coisa que eu conseguia, que me animava, que me fazia levantar da cama, era a música clássica e MPB. Eu falo, o Chico Buarque me salvou muitas vezes, né? Então, eu falo, como é fundamental, né? É de direito humano, é importante, e pós-graduações nessa área, e profissionais nessa área, além de mudar a vida das pessoas comuns, que as pessoas nem sabem lá na ponta, né, a diferença que isso faz. E eu acho muito importante vocês estarem aqui, sintam-se muito bem-vindos na nossa UFMS. Vocês vão sentir, além do calor lá de fora, o calorzinho aqui de dentro, né? Somos bem acolhedores. Parabenizo a equipe organizadora, professores, professor Jorge, parabéns, e por mais eventos desses. Muito obrigada. Neste momento, anunciamos a palavra do presidente da Ampon, professor Dr. Luiz Ricardo Silva Queiroz. A vida é a arte do encontro, já dizia Vinícius de Moraes, e é para celebrar a vida, a arte e a música que nós nos encontramos aqui hoje. Bom dia, gente querida. Saúdo todo mundo, desejando que estejam bem, em paz, com saúde, e que a gente possa ter uma semana maravilhosa aqui em Campo Grande. Quero saudar também quem não é de Campo Grande, que viajou para estar aqui conosco. A gente certamente terá uma semana maravilhosa. Esta é a 35ª vez que nós nos reunimos para celebrar o encontro, problematizar as nossas praxes, compartilhar os nossos sonhos, buscas e conquistas, para reconstruir os nossos caminhos. Se caminho se conhece andando, então, de vez em quando, é bom se perder, como também cantou Chico César. E nessas perdidas e achadas, nesses encontros e despedidas, o Congresso da Ampon continua firme como mais longínquo e diverso espaço de debate, produção de conhecimento e praxis artística em música no Brasil. 35 anos, talvez mais tempo do que a idade de muita gente aqui, é uma história, uma vida. E nós, da diretoria da Ampon, somos orgulhosos de, em 4 deles, nosso time, Joana, Mônica, Vanildo, Edilson e eu, termos tido a oportunidade de liderar a nossa associação sempre em parceria, como essa parceria maravilhosa que a gente estabelece aqui nesse evento, com Jorge, Evandro, Mariana, Gustavo, professora Camila, Lia e todas as pessoas que fazem a UFMS como um todo, a quem eu saúdo com muito carinho, com muito entusiasmo, com muito amor.
Sempre é via parceria que as coisas acontecem. E essa parceria inclui todo mundo que está aqui hoje e muita gente que está em casa, que gostaria de estar conosco, mas está nos assistindo pelo canal do YouTube, se não se atrapalhou com o fuso horário. Mas a vantagem do YouTube é que vai ficar registrado o que aconteceu aqui. Sempre que nós nos juntamos, nos colocamos em travessia, com abertura para construirmos aqui pontes e caminhos que nos permitam ir do lugar em que estamos a outros que almejamos e precisamos, na nossa área de música, na nossa sociedade, na vida. Esse congresso é um momento sempre de travessia, sempre. E como sabiamente escreveu Guimarães Rosa, o real não está na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, é no meio da travessia. Travessia que, mais uma vez, começamos agora com a abertura deste congresso e continuaremos fazendo nas nossas ações, nas nossas pesquisas, nas nossas incursões formativas. Na base do nosso evento deste ano, um tema transversal para o mundo de hoje: música e direitos humanos, que nos levará, ao longo desses 5 dias, a muitas reflexões, análises, críticas e proposições, ponderando sobre a ideia de centro e de quem e o que está em tal lugar, e evocando o poder, a força e a capacidade transformadora que as margens, se não marginalizadas negativamente, podem assumir no mundo que queremos e precisamos para os dias de hoje. Que tenhamos todos uma semana maravilhosa, de muitas travessias. Eu quero terminar, como Jorge, homenageando 2 pessoas queridas que nos deixaram neste ano. O primeiro, querido amigo, companheiro de muitas lutas, Manuel Razvan. Eu, quando presidente da ABEM, estive aqui fazendo abertura de 2 eventos, sempre em parceria com ele, e já estivemos em muitos outros eventos. Todas as vezes que estive em Mato Grosso do Sul foi para fazer alguma coisa aqui na universidade com o Manuel, é a primeira vez que venho sem ele. Mas eu quero também destacar um grande pesquisador que partiu esse ano, Carlos Palombini, que atuou de forma muito expressiva em temas importantes, controversos, polêmicos muitas vezes, mas temas bastante transformadores para a nossa área, deixando um legado importante para a pesquisa em música, para a música em geral no país. Então vamos dedicar esse nosso encontro à memória, à luta e às conquistas dessas 2 pessoas queridas. Muito obrigado, Manuel, muito obrigado ao Palombini. Obrigado, gente, pela presença de todo mundo aqui. Anunciamos o pronunciamento da excelentíssima senhora reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, professora doutora Camila Ítavo. Bom dia. Bom, é uma grande alegria estar aqui na abertura da Ampom, recebê-las e recebê-los em nossa casa de forma presencial, mas também virtualmente, todas as pessoas que nos acompanham. E aí, ouvindo cada fala, a gente, assim, eu me desloco. É interessante, a gente aprende a cada dia, eu falo isso sempre. E a gente vai pensando em tantos desafios e quantas alegrias que temos também. Estava aqui conversando com o professor Luiz, quero cumprimentá-lo em seu nome, a todos os pesquisadores e pesquisadoras que chegam a Mato Grosso do Sul. A sua reitora é uma grande amiga, a professora Terezinha é uma grande amiga. Estávamos em reunião na Andifes agora, às 8 horas da manhã, reunião online, e dizer assim, falo também em nome da Andifes aqui, como vice-presidente da Andifes, que é uma alegria para todos nós, reitoras e reitores das universidades federais, o fortalecimento da música como um direito fundamental, o acesso à arte, à cultura. A gente sabe quanto isso ressignifica vidas, né? Ouvi aqui da Lia, nunca tinha ouvido essa história da sua vida, mas a gente leva e dá vozes, a gente consegue atuar em temas tão importantes, estratégicos, e a gente leva, muitas vezes, o que não é o que
tem sido preconizado. Então, para mim, é uma grande alegria. Ouvindo aqui um pouco a história, ouvindo o professor Gustavo, então, eu quero aqui agradecer e parabenizar ao professor Gustavo, a professora Mariana, né, professor Iga, né, professor Jorge, professor William, em nome de quem cumprimento toda a equipe da universidade, dizer que, enquanto reitora e colega, nós somos colegas, me sinto extremamente orgulhoso com a qualidade das nossas produções, com a qualidade de teses e dissertações, e com o que eu prevejo, que aí a gente tem aí, com a confiança da Ampom e com essa conexão de pesquisa no Brasil todo, prevejo que a gente está fazendo um grande plantio, e tenho certeza que, em breve, colheitas muito boas existirão. Minha área do agro, acho que dá para perceber pela minha fala, né, que a gente vai plantar e depois nós iremos colher. E quando o Gustavo falou um pouco, eu sou da área do agro, não sou historiadora, mas amo história e amo a arte como alguém que é a pessoa que participa, o ouvinte, o leitor, né, a plateia. E aí, quando o Gustavo fala da história recente de Mato Grosso do Sul, eu trago um pouquinho e vou fazer a conexão. Eu acho que o Iga entende isso até muito mais, né? Mas dizer assim, Mato Grosso do Sul não era para ser Brasil, né? Então, na verdade, existia um grande plano com Paraguai e com a Argentina para que fosse um novo país. E tive a oportunidade de visitar o Forte Coimbra, ali em Corumbá, no Pantanal, tem acho que 3 semanas, e aprendi mais sobre a história. E quando a gente ouve das margens ao centro, porque a gente fala que nós estamos no centro, no coração do Brasil e no centro da América do Sul. E aí a gente percebe, e aí às vezes a gente se debate qual a nossa identidade. É essa mesmo, né? É uma miscelânea. A gente tem as características aí muito fortes, presentes, e que muitas vezes a gente deixa de lado, que é da América do Sul. E, na verdade, eu acho que cada vez mais essa nossa grande força da integração entre os povos sul-americanos, e que cada vez vai ficar mais presente para nós, sendo o coração do Brasil e da América do Sul, com a rota bioceânica ligando o nosso país, Brasil, passando, chegando até o Chile. E aí a gente tem eu acho que a grande força, quando a gente pensa nos efeitos, claro, tem efeitos econômicos, sociais, não vou entrar aqui, que não é o foco, mas, em especial, culturalmente, será uma grande oportunidade da gente também se entender nesse grande contexto. Como estou reitora, não sou professora, como vários aqui, é preciso apresentar um pouquinho a universidade nesse contexto. Nós somos uma das maiores universidades multicamp do Brasil. Nós hoje temos 46 mil estudantes, estamos em 10 municípios, Campo Grande, incluindo 2 cidades fronteiriças, que é Corumbá, ali com a Bolívia, e Ponta Porã, com o Paraguai. Temos aí 80 cursos de mestrado e doutorado, com aproximadamente 3.500 mestres e doutores em formação. E eu tenho certeza que em breve teremos mais e mais cursos de mestrado e doutorado, e tenho muita fé que teremos também na área de artes, o que vocês imaginarem aí. Eu estou aqui falando da FAUC, estou vendo a minha querida Rosana, diretora de Arte, Cultura e Popularização da Ciência. A gente vai ter que pensar nisso. E aí estávamos ali conversando, eu falei assim, gente, a gente está tendo pela primeira vez em Mato Grosso do Sul a Bienal do Pantanal, primeira Bienal do Livro, 2025. E eu acredito muito que a gente possa construir coletivamente, e a base está aqui na Federal de Mato Grosso do Sul, uma Bienal de Artes. E aí quero muito contar com a colaboração de todos para a gente pensar em grandes projetos. E faço aqui um convite que vocês, eu acho que quem já conhece, alguns aqui, eu já vim 3 vezes, né? Eu já vim várias vezes, então acho que a gente se apaixona, e aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e já fica um convite para que, em março de 2026, vocês também estejam conosco. Nós estamos aí com os olhos voltados para a COP30, que ocorrerá em Belém do Pará. Eu estive lá com os reitores tem 1 semana. Eu estou perdendo a capacidade de tempo. Eu não sei se é 1 semana ou 2, então eu posso me equivocar. Mas
teremos em março de 2026, aqui na Federal de Mato Grosso do Sul, a COP15, que hoje é apelidada como a COP do Pantanal, mas, na verdade, a gente sabe que a COP, a gente tem se preparado, todos os reitores e universidades e os governos, para trabalhar todos os biomas, levando para a COP 30, mas a COP 15, a temática são as espécies migratórias, e quem conhece aí um pouco de COP, a gente tem aquela área azul, e tem a área verde. A área azul é de todos os delegados, a gente vai ter mais de 6.000 pessoas de todos os países em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e a área verde será aqui no campus da nossa universidade, que espero que vocês tenham tempo para conhecer todas as belezas, todo o espaço que temos dessa reserva e toda o que a gente respira, arte e cultura, muito também nessa conexão com a natureza, com a sustentabilidade, com o Pantanal, com o Cerrado, que tem toda uma sabedoria dos povos originários, dos povos do Pantanal, das pessoas que vivem em um ambiente que às vezes a gente não consegue compreender, mas é com muita vida, sabedoria e o conhecimento popular, tradicional, em que a gente, enquanto universidade, bebe, se transforma e consegue aí, ter uma ciência melhor a cada dia. Bem-vindos e bem-vindas. É o primeiro, parece que foi ontem, quando recebi os professores e professoras da VAL, que nós vamos receber pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, e chegamos no grande dia. E é uma grande alegria tê-los e tê-las aqui. E a gente tem certeza que é o primeiro de muitos. E faço homenagem, quando a gente pensa em uma associação, em um congresso que tem a edição de número 35, gente. Muita gente trabalhou para que a gente chegasse até aqui, como nas nossas universidades. Então, faço essa homenagem a todos os pesquisadores e pesquisadoras. E, na certeza, aqueles que vieram de longe ou de perto, vocês estão também nos enriquecendo e nos fortalecendo nessa área tão importante desse posicionamento brasileiro, de irradiar aí nas fronteiras e sendo esse grande polo da América do Sul, que por muito tempo nós renegamos, e aí acho que vem o conflito da identidade, mas cada vez está ficando mais evidente esse papel do Brasil e dessas grandes conexões. Parabéns, obrigada, desejo um excelente evento para todas e para todos. Obrigada. Agradecemos aos componentes da mesa e convidamos a que se dirijam à plateia para a gente continuar os trabalhos da manhã. Neste momento, teremos a apresentação musical Emo U Irunowoti, A Voz do Vento. A performance vai ser feita por Mariana Terena.
Iakam Mokinojeisha, Aneco Yuha Inavin Ehunowoji.
Para apresentar e coordenar a conferência de abertura do Congresso e apresentar nossa conferencista, convidamos o professor Dr. Luiz Ricardo Queiroz, presidente da AMPOM. Gente, bom dia de novo. Bom dia. Então, a gente vai dar início à nossa conferência de abertura, né, que tem um título, quase o título do evento, Música e Direitos Humanos, das Margens ao Centro, mas com uma ênfase mais ampla, né, com ênfase na realidade latino-americana. E estará aqui conosco a professora Verônica Canarosso. A Verônica é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Nacional de La Plata, licenciada em Musicoterapia, bacharel em Musicoterapia pela Universidade de Buenos Aires, diplomada em Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais pela Faculdade de Direito, Corte Interamericana de Direitos Humanos e relatoria DESCA da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Diplomada em Práticas Artísticas e Políticas na América Latina, professora da licenciatura em Musicoterapia da UBA, durante o período de 2011 a 2022, musicoterapeuta efetiva e chefe da unidade de musicoterapia do Hospital Zonal Especializado em Reabilitação, ERDIC, de Ensenada, província de Buenos Aires, coordenadora da área de Direitos Humanos do mencionado hospital, diretora da Cátedra Livre de Musicoterapia da Universidade Nacional de La Plata.
Então é com muito prazer que a gente convida Verônica Canarosso para a conferência de abertura desse evento. Verônica, por favor. Tá, aí eu vou passar. Sim. Verônica, seja muito bem-vinda ao Brasil. A palavra é tua. Buen día para todos y todas. Es mi primera vez en Brasil. Quiero agradecerles muchísimo la invitación a Lampón, a Luis, a Moni, a Joana y a todos los integrantes y a todos ustedes, a la universidad. Me gusta mucho la universidad. Cuando llegué me pareció un lugar hermoso. Voy a hablar despacio y me gustaría también invitarlas al diálogo. Así que si en algún momento alguien quiere hacer una pregunta o no se entendió, no tengo ningún problema en que me paren o me digan. Pasamos a la primera. La primera cuestión que quería hacer es homenajear a Francisco Tenorio Cerqueira Jr. Cuando recibí la invitación, a los pocos días sucedió que el equipo argentino de antropología forense pudo dar, no con sus restos, sino identificar qué había pasado con él. Él, un pianista, ustedes lo conocerán mucho más que yo, que vio truncada su carrera y vimos truncada nuestra posibilidad de deleitarnos con su arte. Fue una víctima muy temprana de la dictadura argentina. Ni siquiera sé si fue una víctima del Plan Cóndor, no sé cuán organizado estaba el Plan Cóndor el 18 de marzo del 76, que fue el día que él desapareció de la ciudad de Buenos Aires. El 24 de marzo del 76 fue el golpe en Argentina. En fin, lo bueno es que a pesar de todo, a pesar de los vaivenes en las políticas de derechos humanos, el equipo argentino de antropología forense sigue trabajando y pudo dar con las huellas de Tenorio en un cementerio de los alrededores de la capital del país. Como Luis les contó, mi profesión de grado es la musicoterapia y después de empezar a trabajar me encontré con el campo de los derechos humanos. Entonces, está muy bien esto de pensar los derechos humanos y también la música como elementos transversales de nuestra vida y de nuestra formación y de todo lo que nos puede interesar y quizá nos puede llevar un tiempo articular. Entonces a mí me llevó un tiempo encontrar, porque justamente son campos tan amplios. Yo me dedico a la música vinculada a la salud, a la rehabilitación de las personas que tuvieron algún evento neurológico y tiempo después de haberme graduado o haberme posgraduado como magíster en Derechos Humanos, empecé a encontrar con mayor claridad este campo de estudio que tiene que ver con la música y el sonido. Y ahí se me abrió un campo amplísimo, que verán que hay mucha información en lo que les vengo a compartir. Me costó mucho cercenar o achicar lo que les traje porque me parece que es un campo tan prolífico y tan en desarrollo que quise dar un pantallazo de todo lo que se puede investigar en relación con la música y los derechos humanos y las prácticas sonoras. Los primeros interrogantes que me aparecieron, no los voy a leer todos, solamente contarles. Yo empecé a investigar sobre el activismo artístico y encontré que las prácticas audiovisuales y las prácticas, las artes plásticas e incluso el teatro un poco ganaban el terreno o eran las prácticas instaladas para hablar del activismo artístico. Y la música no es tan fácil de encontrar, o los elementos sonoros no son tan fáciles de encontrar. Como vamos a ver más adelante, el activismo artístico en realidad desarma un poco lo disciplinar y toma un poco de cada disciplina y de saberes que no están profesionalizados. Aún así, como vengo del campo de la música, había un interés y una pasión que creo que compartimos de esto que pasa con la música no pasa con otras artes. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿qué
¿qué de la música podemos pensar como estrategias para el activismo artístico? ¿Qué potencia? ¿Qué pasa con las personas en relación con las violaciones de derechos humanos y las víctimas de derechos humanos? Y ahí tomé un poco la base del posgrado, hice como un macheo entre la formación de grado y la formación de posgrado, y se me definió un campo muy interesante que tiene que ver con los derechos civiles y políticos, y en particular con la desaparición forzada de personas, y qué pasa, qué nos pasa como sociedades, y qué pasa con las familias que también son consideradas víctimas, las familias que han perdido seres queridos producto de la desaparición forzada. ¿Voy bien con la velocidad? ¿Está bien? Seguimos. Un poco les armé acá una hoja de ruta de por dónde vamos a ir. Hay un solo punto que voy a pasar muy por arriba porque es muy complejo y implicaría una presentación específicamente. Lo que vamos a ver es, en relación con la desaparición forzada, los antecedentes históricos de nuestra región y los aspectos jurídicos derivados de esos antecedentes. Vamos a conceptualizar la desaparición forzada como una tecnología de la necropolítica. Vamos a ver algunos autores interesantes por si alguien tiene ganas de seguir leyendo sobre esto. Y después vamos a pensar y articular todo esto que veamos desde el campo de los derechos humanos con las prácticas artísticas sonoras y musicales. Y ahí vamos a ir de lo más habitual, digamos, lo más frecuente, a lo más específico. Lo que voy a dejar por fuera, que solo lo voy a anunciar un poquito en una sola diapositiva, es la experiencia puntual de las personas que han perdido sus seres queridos, y hay todo un campo de trabajo y investigación en relación con la espectralidad y con la invocación y con la presencia, esas presencias o esas ausencias que se hacen presentes. Ustedes saben que la desaparición forzada tiene esta característica que deja al desaparecido en un lugar en el que no está ni vivo ni muerto. No hay una tumba para llevar una flor, no se sabe quizá dónde están sus restos, bueno, como pasó con nuestro pianista admirado. Y ahí hay todo un campo que no me voy a meter mucho en profundidad porque nos llevaría demasiado tiempo. Lo primero que pensamos en relación con las prácticas sonoras y musicales es que habitualmente hay acciones de visibilización y acompañamiento. Y esto tiene que ver recitales, se me ocurre por ejemplo el recital de Sting con Amnesty en Chile, en Argentina, grupos y cantantes comprometidos que generalmente hacen acciones musicales para juntar fondos, recaudar fondos para las asociaciones de familiares de víctimas desaparecidas o de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y canciones que un compositor escribe, compone, y quizá en la letra o en algo del recurso musical hay algo de denuncia, hay una cuestión vinculada a las metáforas, un uso de la estrategia, de los recursos que tenemos, un uso que nos da la música para hacer una denuncia o para visibilizar. Después sí entramos a lo que es específico del activismo artístico o del arte activista. Hay muchas formas de mencionar esto, que vamos a ver que tiene características específicas que un poco modifican o complejizan las características habituales de las prácticas artísticas musicales. Y por último, y acá un poco se me aparece el lado musicoterapéutico de mi formación, es ver qué pasa o cómo se usa la música o las canciones cuando hay agrupaciones de familiares que están buscando a sus seres queridos desaparecidos y desaparecidas, y cómo la música puede ser un elemento de recuerdo, de lucha, de manejo o de gestión de esa ausencia producto de la desaparición forzada. Bien, la desaparición forzada es una práctica que nos lleva directo al nazismo, ¿sí? Hay un decreto de Hitler de 1941 que decía, que incluso daba la orden a las fuerzas del nazismo para que detuvieran a las personas y que estas personas
por una simple sospecha fueran desvanecidas. No podía obtenerse información sobre su paradero y la situación, con el objeto de lograr no solo el borramiento de esa persona, sino una intimidación, un miedo paralizante en la población y en el grupo cercano a esas personas. Vamos a ver que esta idea de desaparición forzada fue rápidamente importada en América Latina y, como ustedes saben bien, las dictaduras latinoamericanas actuaron en diferentes momentos, pero articuladamente. Todos los regímenes represivos tuvieron algún método que usaron más que otro. Entonces, el señalamiento que yo hago acá de estos países tiene que ver específicamente con la desaparición forzada. Por ejemplo, no está Uruguay, porque Uruguay fue una dictadura que, si bien tuvo desapariciones, vamos a ver una experiencia activista en relación con Uruguay, si bien tuvo desapariciones, están muy vinculadas al aparato represivo argentino. En Uruguay, preponderantemente hubo presos políticos y aplicación de la tortura en las cárceles o en los lugares de detención. La primera experiencia que hay en Latinoamérica respecto de la desaparición forzada es de El Salvador en 1932 y tiene que ver con la desaparición de los cuerpos de líderes opositores de pueblos originarios del presidente de facto de ese momento. Ese es el primer registro histórico de desaparición forzada en América Latina. En 1963 y 1966, Guatemala, además de aplicar la desaparición forzada, empezó a utilizar vuelos de la muerte, que después lamentablemente se hicieron famosos en Argentina, pero en Guatemala fue el primer registro, la primera noción de vuelos de la muerte. En 1964 empieza la dictadura en Brasil y en 1968, a partir del acto institucional número 5, empieza un recrudecimiento del régimen represivo y ahí encontramos también la utilización de la desaparición forzada. Hay una película que se vio, que tuvo un Oscar, la vimos todos y fue muy emocionante, fue muy conmovedora. En 1973 Chile y en 1976 donde lamentablemente se habla de un refinamiento del método. ¿Por qué se le dice así a esta autora? Yo le fui dejando abajo algunas sugerencias de bibliografía. En algunos lugares no tuve espacio, cualquier cosa me preguntan porque tengo mucho material para recomendarles. Hablamos de Amnesty. En 1983 ya hablaba del refinamiento del método de la desaparición forzada en Argentina. ¿Por qué? Porque estaba organizada desde las cúpulas superiores de los mandos militares, utilizaba toda clase de recursos, utilizaba disfraces, utilizaba logística, tenía, en su momento cuando terminó la dictadura se hablaba de 360 ex centros clandestinos de detención, hoy sabemos que hay más de 800, que hubo más de 800, y incluso utilizaban muchos recursos profesionales, sanitarios, por ejemplo. Le contaba a las compañeras ayer que mi hospital fue un hospital naval, que tenía un rol de apoyo sanitario a la Armada Argentina. Si detenían a alguien y lo herían, lo llevaban al hospital, lo curaban y lo volvían a llevar al centro clandestino para poder interrogarlo. Entonces, el despliegue del aparato represivo era descomunal. Y además, un pacto de silencio, por supuesto, que sigue hasta hoy. Estamos. Bien, vamos a ir un poquito de esta parte un poco más técnica, más jurídica, pero me parece interesante porque lo vamos a enlazar con esta idea, esta noción, esta definición que nos dio el nazismo. El nazismo hablaba del borramiento, el desvanecimiento, la desaparición, la falta de información y la aplicación de terror, ¿sí? Que se expande en toda la sociedad, no solo en el grupo cercano. Entonces, si vamos a la definición de los derechos humanos de la, digamos, formal, normativa, jurídica de la desaparición forzada, es una violación múltiple de derechos de carácter permanente. Esto quiere decir que mientras no se sepa qué pasó con esa persona, mientras no se restituyan sus restos, la desaparición forzada continúa realizándose. Es un delito de ejecución continua. Por eso son de lesa humanidad. Transgreden, lesionan a la humanidad en su conjunto.
son imprescriptibles, los estados están obligados a investigar y a sancionar y a juzgar a los responsables. Y cuando digo estado, es el estado, no importa el color de turno, ¿no? Por eso nos pasa que los y las latinoamericanas estamos muy acostumbrados a este péndulo de políticas regresivas y progresivas de derechos humanos. Viene un gobierno defensor de los derechos humanos y impulsa políticas que defienden y que buscan o que impulsan el derecho a la verdad, el saber qué pasó y el juzgamiento, y otros gobiernos que van para atrás con todo lo que se avanzó. La persona entonces es víctima del secuestro y privación de la libertad. En general los perpetradores son agentes del Estado, policía, fuerzas de seguridad o grupos paralelos que actúan con la aquiescencia, con la mirada sin interrupción del Estado, sin intervención. Los dejan hacer, pero sabemos que ahí es el Estado el que es responsable. Y bueno, no existe ningún tipo de registro, se eliminan los archivos, no hay ningún tipo de registro, o el registro no está en lugares que no son los oficiales. O sea, hay un registro que es ilegal, que en general esos archivos nunca los encontramos. En el caso de la dictadura argentina, ustedes saben que es muy famoso el número de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Sabemos que a mediados de los, creo que 77, 78, archivos de la inteligencia norteamericana hablaban de 22.000 víctimas. 30.000 es un número simbólico, pero es un número en construcción, porque los militares argentinos no dieron información, y si pensamos en las víctimas, incluso las víctimas que desaparecieron y que fueron luego sobrevivientes, son mucho más y supera ampliamente ese número. Quiero contarles esto porque me resuena mucho con el lema del Congreso, en relación con de los márgenes a la centralidad. Lamentablemente, digo lamentablemente porque Latinoamérica ha estado presa de estos crímenes de lesa humanidad, pero sí hay un desarrollo muy fuerte en relación con el derecho internacional de los derechos humanos, que es en base a la experiencia latinoamericana. Lo primero que tenemos que señalar, ustedes saben que tenemos sistemas de protección de derechos humanos. El sistema universal, que es el que corresponde a Naciones Unidas y a todos los órganos de monitoreo de los tratados y las convenciones ratificadas por cada Estado. Y después tenemos el sistema regional, que en nuestro caso es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los estados como Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera, firman los tratados, los ratifican, y cuando los ratifican se obligan a cumplir con sus contenidos, con todo el articulado, y además a cumplir con los requerimientos de los órganos de monitoreo, los órganos que protegen el cumplimiento de esos derechos. Tenemos en el sistema interamericano un actor fundamental, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene dentro de su potestad la posibilidad de hacer una visita in loco, que es una visita al lugar donde tiene conocimiento de que hay o que se están dando violaciones alarmantes, sistemáticas y graves de los derechos humanos. La Comisión tuvo un rol importantísimo en Latinoamérica porque puso un poco de freno a la barbarie y a los crímenes terribles que estaban sucediendo en nuestros países. Entonces, desde 1974 a 1980, hizo visitas a Chile, a Argentina y a Colombia. Tomé los países que tienen, de las visitas que hizo la Comisión, los países que tienen especial desarrollo en relación con la desaparición forzada. En el caso de Argentina, la visita en 1979 logró que algunos centros clandestinos de detención fueran modificados, eliminados, que hubiera como una especie de lavada de cara del país ante la visita de la Comisión. Y lo que sí sucedió es que la Comisión recibió muchísimas personas y tomó las denuncias de desaparición de esos familiares que vinieron y le contaron a la Comisión. La Comisión fue a los lugares, a las ciudades más importantes, y tomó nota de todas las denuncias. En ese momento no teníamos en el sistema interamericano una convención específica de desaparición forzada, y por eso digo que hay un aporte desde el margen hacia el centro, porque en 1988 la Corte Interamericana
interviene en un caso de desaparición forzada y lo que tiene que hacer es usar la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, para poder tipificar y para poder juzgar ese caso de desaparición forzada. Entonces lo que dice es que es una violación múltiple y continuada de numerosos derechos. Para 1994 ya se escribe, se firma y se empieza a ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Derechos Humanos, y ya en 2006, en Naciones Unidas, o sea, en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, se aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Además de este aporte específico de América Latina hacia la protección internacional de los derechos, tenemos otro caso, que es el de la Convención sobre los Derechos del Niño, y hay unos artículos que se les llaman los artículos argentinos, que son los que tienen que ver con el derecho a la identidad, a partir de la apropiación de la cantidad de hijos e hijas de mujeres embarazadas que habían estado en los centros clandestinos. Entonces tenemos como una ida y vuelta en relación con la centralidad y la, entre comillas, periferia que podría representar los países que, que no están en Europa, digamos. ¿Por qué decimos o por qué los autores ya conceptualizan a la desaparición forzada como una tecnología de la necropolítica? Estarán familiarizados con los conceptos de Foucault sobre biopolítica, que tiene que ver con esta gestión de la vida y de la muerte. Bueno, Mbembe, que les recomiendo mucho leer el texto, no lo puse, pero me lo piden, lo tengo. Él lo que plantea es que en realidad es una política que trasciende la biopolítica. La necropolítica inaugura mundos de la muerte, inaugura este espacio en el que hay múltiples personas que no están ni vivas ni muertas. Entonces aparece esta idea de lo ominoso, esto que rompe con la cultura básica humanitaria que tiene que ver con el derecho a enterrar a tus muertos y a rendirles homenaje y a llevarle una flor y a recordarlo. La desaparición forzada inaugura ese espacio donde hay una ausencia que continuamente se hace presente, y es una ausencia que no afecta solamente a quienes tienen un familiar desaparecido. No sé si han ido a Argentina o si han recorrido algún centro clandestino de detención, y hay una tensión, una sensación que se percibe en el cuerpo. Hay algo que como sociedades nos pone en estos lugares donde el sentido. Hay un autor uruguayo que vive en España que se llama Gabriel Gatti, que se los recomiendo, que después van a ver el libro de él, está la foto de la portada. Él habla de una catástrofe de sentido, porque hay algo que no se puede alojar dentro de la consideración que nos hace humanos y que nos hace civilizados y que funda nuestra sociedad. Y después hay otra cuestión que afecta, que es que cuando perdemos a un familiar entramos en esto que comúnmente hablamos, que hay una cuestión de duelar, de hacer un duelo por esa persona. En la desaparición forzada el duelo no es posible, es un duelo que no se puede realizar. Entonces el sufrimiento es una constante, es un estado de sufrimiento, de padecimiento. Nunca se termina, porque nunca está sellado ese destino, nunca hasta que aparecen los restos, ¿verdad? Y por último, quería contarles, está acá el libro, no lo había visto, este de acá abajo es Identidades Desaparecidas de Gabriel Gatti. Y quería hablar de la conceptualización de la biopolítica de producción de espectros. Esto lo dice Mariana Eva Pérez, ella es hija de desaparecidos, tiene muchos libros escritos, el de arriba de todo es Fantasmas en Escena, que es de ella. Ella lo que plantea, que también lo plantean otros autores, es que las dictaduras, cuando empiezan con la desaparición forzada, lo que hacen es esto que hablábamos al principio, esta implementación o esta imposición del terror paralizante, y eso hace que convivamos con espectros, con ausentes, con presencias de ausentes. Entonces ella habla de esta idea del recordatorio de esa persona que a su vez, con esta desaparición, hay una ruptura en relación con la descendencia también, porque es siempre este lugar de no está ni vivo ni muerto. Hay un video
tristemente célebre de Videla, el máximo represor argentino, diciendo los desaparecidos no están, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos. Eso era algo que la dictadura quiso hacer específicamente. A partir de esta noción de la necropolítica, que es esta idea de instalar mundos de la muerte, mundos donde se decide sobre la muerte de las personas y sobre sus restos y sobre su destino, sobre su descendencia, sobre su inscripción en una genealogía, ¿verdad? Hay varios autores que empezaron a hablar en relación con la relación específica entre el arte y los derechos humanos. La primera autora que se me ocurre para recomendarles es Yolanda Sierra León, es una abogada, investigadora de la Universidad Externado de Colombia, que ella viene escribiendo sobre esto, cuenta por qué el arte es importante en relación con la sensibilización, con la posibilidad de transformación, con la posibilidad de enviar un mensaje que además llega desde el punto de vista cognitivo, que uno puede entender. Es como para leer desde el lado más jurídico, ¿sí? Desde una abogada que habla sobre el arte. Es interesante porque en general cuando leemos artistas que hablan sobre estos temas vamos a ver como enfoques diferentes. Y además, la Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación, la memoria, la reparación y las garantías de no repetición, es muy largo, pero es la relatoría que tiene Naciones Unidas sobre memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Estuvo a cargo en su momento por Pablo de Greif, colombiano, y ahora hay otra persona, un canadiense, pero el anterior fue Fabián Salvioli, que es argentino. Y ellos en sus escritos y en sus documentos que presentan a Naciones Unidas relataron y señalaron el arte como, o la potencialidad que tiene el arte para poder generar, primero identificarse con las víctimas, una cuestión de empatía, y después el mensaje que transmite el arte en general puede permitir que haya posibilidades de prevención de grandes violaciones a los derechos humanos. Esta idea de generar una cultura de paz y de derechos humanos que llega por otras vías, que no llega por la vía de los documentos, de los discursos, de los libros, sino desde la vivencia artística, sensible, empática, que nos permite ponernos en el lugar del otro, de la otra, y además transformar la sociedad desde ese lugar. Y después otra autora que les quiero recomendar es Ileana Diegues. Ella está viviendo en México, acompaña a las madres buscadoras. Ustedes saben que, yo no lo dije, estoy bastante enfocada a la cuestión de las dictaduras, pero la desaparición forzada en América Latina empezó con el terrorismo de Estado, con los gobiernos totalitarios, pero también después se extendió a algunos conflictos internos, como es el caso de Colombia, a los contextos de narcotráfico, la trata de personas también. O sea, es algo bastante habitual. Quizá en México la cuestión de la ruta migratoria también es un tema que abre condiciones o situaciones que generan desaparición forzada. Y acá voy a tomar un punto de muchas de las cosas que dice Ileana Diegues, que tiene que ver con que las prácticas artísticas, ella dice que pueden acompañar la búsqueda de los familiares, que pueden dialogar con los familiares, ofrecerse como herramientas, como dispositivos, y a su vez generar esto que estamos en la búsqueda de un rito, un lugar, un espacio donde, si bien el duelo no se puede realizar, sí se pueda compartir, donde el duelo se pueda poner en el espacio público, se pueda compartir con otras personas que también tienen ausentes entre sus seres queridos. Bueno, vamos específicamente al activismo artístico. El activismo artístico surge a fines de la década del 60, surge en las vanguardias europeas, pero rápidamente viene a Latinoamérica y tiene que ver con sectores vinculados al arte instituido, que empiezan a escuchar, empiezan a ser interpelados por las luchas sociales, por la realidad, por la vulnerabilidad de las capas sociales
más desfavorecidas de la sociedad, y empiezan a pensar que, bueno, por ahí hay que salir del museo, por ahí hay que acompañar la falta de trabajo, las condiciones laborales precarizantes, la falta de vivienda, la falta de alimento, y empezar a ver qué pasa alrededor. Tiene que ver con esto, dar respuesta a demandas de las clases populares. Tenemos un antecedente que no lo voy a profundizar para no extenderme demasiado, pero tiene que ver con Tucumán Arde, que es muy interesante. Si no lo leyeron, si no lo vieron, la autora que escribe mucho sobre esto es Ana Longoni, y fundamentalmente tiene que ver con toda una performance puesta por un equipo de artistas del Instituto de Itela, un instituto muy prestigioso de Buenos Aires, que se empatiza o que se hace eco de las condiciones que estaban viviendo en Tucumán, en los ingenios azucareros, la población. Entonces hacen todas unas pintadas en Buenos Aires, en Rosario, y generan todo un efecto performático que les recomiendo que lo vean. Después, otro caso muy conocido es el siluetazo, que habrán visto estas figuras, es la foto del medio, que en el último año, cuando todavía la dictadura estaba en el poder, en el 83, en septiembre un grupo de artistas le propone a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo hacer una intervención directamente calcando las figuras de las personas que iban a la plaza, y hubo algunos pedidos especiales de las madres y las abuelas, que es, por ejemplo, que las personas no estuvieran en el piso, que estuvieran en la pared. ¿Por qué? Porque en ese momento el reclamo de abuelas y madres de Plaza de Mayo era aparición con vida. Recién estaba por terminar la dictadura, y el reclamo, la consigna política era aparición con vida. Entonces no querían que hubiera ninguna figura en el piso. Esta foto es icónica porque justo hay dos oficiales de la policía. Y la otra cuestión que plantearon las madres y las abuelas es que no hubiera identificación de las figuras. ¿Por qué? Porque también estaban atrás del número, de la cantidad. Entonces no querían que se individualice, sino que además se pensara que la problemática vinculada a las desapariciones era de toda la sociedad argentina y no solo de ciertas personas. Bueno, y por último, lamentablemente, la desaparición de Julio López. También hay mucho material publicado porque ocurrió en democracia, cuando se estaba juzgando al principal responsable de la policía de la provincia de Buenos Aires, el Checo Lás. López era un testigo, había estado secuestrado, había sido liberado en los 70. Cuando tiene que ir a declarar, desapareció, con lo cual esto nos dio la pauta de que las mismas organizaciones o la misma mano de obra de la dictadura todavía estaba activa en el 2006 en Argentina. Bien, voy rapidísimo acá porque es muchísima información. Cuestiones para pensar. Primero, el activismo artístico, lo primero que plantea es no tanto el producto, sino el proceso, la intervención sobre el entorno, incidir en el contexto social. O sea, hay una expresión, una voluntad férrea de modificar algo de lo que está pasando en el ámbito social. Las características fundamentales son la hibridación y la interdisciplinaridad. Uy, estoy trabadísima hoy. La multidisciplinaridad. Ahí estamos, tremendo hoy. Bueno, tener muchas disciplinas trabajando, y como les decía hoy al principio, no solo disciplinas profesionalizadas, sino saberes populares. Esto acorta muchísimo la distancia entre el artista, esta idea del artista, el iluminado, el inspirado por las musas, acorta la distancia con el pueblo y con la realidad del pueblo, y con lo que las personas pueden hacer y saben hacer. De este modo se tensiona, se pone en discusión quién es el autor de la obra. Se desarma la idea de quién es el autor. Y además se acorta esta distancia entre el creador y la creación, y entre el objeto y el público. Ahora vamos a ver una experiencia y van a ver cómo se desarma esto de quién es el que creó la apuesta y qué pasa con quien forma parte de la experiencia.
El artista que se piensa activista lo que está buscando es un acontecimiento, esto se enlaza con lo que dijimos al principio, generar un cambio. El foco del proceso activista está puesto en la socialización, en la funcionalidad y en la comunicabilidad, en la posibilidad de transmitir un mensaje que llegue a la sociedad y que cuando digo llegue a la sociedad, además llegue a aquellos que por sí mismos no están permeables, ¿sí? Porque es fácil llegar, digo, si hacemos una performance, todos estamos sensibilizados, todos y todas aquí amamos la música, tenemos ciertos compromisos vinculados con el arte, con la sociedad y seguramente nos veremos conmovidos y conmovidas. ¿Qué pasa cuando llevamos esta experiencia a lugares donde la distancia con esos principios es diferente? Esta confluencia de disciplinas y de saberes tiene como objetivo fundamental disputar el espacio público, pero no solo el espacio público. A partir de la pandemia también se empezó a tomar conciencia de lo que es el espacio virtual. Cuando nos quedamos aislados, bueno, tanto las agencias de Naciones Unidas como las personas que estaban sosteniendo y gestionando causas de derechos humanos tuvieron que hacer uso de las plataformas virtuales y de las redes sociales para ese mensaje que no se podía llevar a la calle se pudiera transmitir igual. Y después esta idea de que quienes realizan activismo artístico son colectivos que están comprometidos con el lugar. Vemos esta idea de las canciones de un artista comprometido que decíamos al principio, se profundiza un poco más eso, ¿sí? Ya no es una canción compuesta en un lugar de inspiración en mi casa, que la grabé, la canté en un recital, sino que hay como un grado donde el compromiso y la forma de involucrarse es un poco más profunda. Bueno, y aquí podríamos hacer una apuesta en común, pero ¿qué cosas tiene la música para pensarla como una herramienta específica o como una herramienta que puede aportar cosas por sí misma, más allá de esta idea que hablábamos de la multidisciplinariedad? Y ahí me salió. Lo sonoro, bueno, tiene la capacidad de irrumpir. En general tenemos que taparnos los oídos si no queremos oír algo o escuchar algo, sino que lo sonoro llega, irrumpe. Y en este sentido, esto es lo que yo les conté al principio que no iba a profundizar, pero quiero transmitirlo porque es muy importante. Esta idea que hablábamos de las ausencias que se hacen presencia, que está muy trabajado por los estudios de espectralidad. Es esta idea de, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo cortito y muy simple. Había una mujer que entrevistó a Gudelo Hernández y a Aranguren Romero en Colombia, que ella decía, suena esta canción, su hijo había desaparecido, suena esta canción y yo pienso en él. Automáticamente no la puedo escuchar, porque cuando esta canción suena, yo lo escucho a él. Y yo me pongo a llorar y me pongo muy mal. Entonces esta mujer, ¿qué hizo? Se puso esa canción de ringtone en el celular. Entonces esa irrupción, esa presencia, ese asedio del recuerdo de su hijo, ella empezó a convivir con ese recuerdo y lo escuchaba específicamente. O por ejemplo, escuchaba en la calle a alguien que la nombraba como le decía él, o un sonido, o el timbre a determinada hora, el timbre de la puerta a determinada hora, y ella pensaba que era su hijo que volvía. Por eso el sonido tiene por ejemplo, en este sentido, la foto quizá, que es muy común la foto de los desaparecidos, y de hecho ha sido un mensaje político, las fotos en blanco y negro, estas fotos que vemos en las marchas, en las rondas de las madres, quizá un día la puedo guardar o no puedo ir a la habitación donde está la foto, pero el sonido llega sin que yo lo espere, ¿sí? Asedia a través, la ausencia se me hace presente a través del sonido. Después hay una cuestión que tiene que ver con la temporalidad y ahí vamos a enlazar con esta idea de la desaparición forzada como algo que no tiene un tiempo, que no tiene un final. Y después las características específicas de la música que hacen que cualquier activismo artístico soportado y sostenido por los recursos que tiene la música sea muchísimo más flexible que quizá un mural o quizá
una escultura, ¿verdad? También esta idea de cómo significamos el producto sonoro musical. Quizá un día está muy ligado a nuestros afectos, a nuestro estado de ánimo. Entonces, el recurso sonoro musical modifica la experiencia que tengo y la puede modificar continuamente, no es algo que está estático, ¿sí? Les recomiendo muchísimo este texto de Agudelo Hernández que se llama Habitar la desaparición, memorias sonoras de familiares de personas desaparecidas en Colombia. Es fantástico. Bien, habíamos hablado en relación con el sonido y la música en tiempos de necropolítica, en tiempos de dictadura. Ya hablamos de las canciones específicas que por ahí después se hicieron bandera, que la gente empezó a apropiarse de esas canciones. La música y el sonido son recursos además para documentar y denunciar graves violaciones de derechos humanos que trascienden el tiempo. Hace un tiempo entrevisté a Fabián Salvioli, relator de la relatoría que yo les contaba de Memoria, Verdad y Justicia de Naciones Unidas, y él me contaba sobre lo importante de la escucha cuando ellos reciben denuncias de violaciones a los derechos humanos. Entonces, la cuestión de la empatía y cómo hay que estar atento y atenta a la escucha, que es como la base fundante de nuestra disciplina, sea cual sea, pero que toma la música como soporte. Después, la música permite además la cohesión y la resistencia, esta idea de las canciones como música de protesta y como espacio posible para elaboración de los sentidos. Y también sabemos mucho de muchos autores que han escrito sobre cómo la música en contextos de detención ilegal les permitía generar cohesión y les permitía tener un momento de mejoría o de un momento que la sacaba del mundo de la tortura y de la concentración. Hay un artículo de acá de Brasil que es sumamente interesante que también se los recomiendo. Estoy para seguir. Además, esto lo voy a pasar muy rápido, pero la primera cuestión y que tiene que ver con las canciones con las canciones y con la posibilidad del compositor que ofrece su obra para ser intervenida. Yo tomé el aporte de Umberto Eco, porque Umberto Eco habla, primero lo que dice es que toda obra de arte está abierta a una multiplicidad de sentidos, que era un poco lo que decíamos hace un rato, ¿no? Hay una canción o una escultura, una obra arquitectónica que a cada persona, en función de su experiencia y de sus conocimientos y de su sensibilidad, le produce un efecto diferente. Además, él habla de la obra abierta y de la obra en movimiento. Vamos a ver una experiencia ahora de Luciano Superville, un pianista uruguayo, que que ejemplifica muy bien esta propuesta de Umberto Eco, donde dice que el autor, el compositor, ofrece su obra para ser modificada, pero no arbitrariamente, deja cierto espacio de libertad para intervenir sobre la obra, para transmitir un mensaje, pero esa libertad no es un libre albedrío, no es que vengo y puedo hacer cualquier cosa. Y después, y esto también nos viene bien, hay otro autor que es en realidad una producción que tiene que ver con el activismo artístico, que es como la lectura obligada de Expósito y otros autores. Es una publicación del Museo Reina Sofía de Madrid, que también tiene como los tips o los puntos que reúne el arte activista. Y una de las cuestiones es que el arte que se propone ser activista puede ser ejecutado por cualquier persona. No hace falta ser un iluminado, un inspirado, una persona que tiene características sobresalientes o excepcionales, sino que cualquier persona tiene que poder hacer uso de ese arte activista, y justamente es para que esta transformación que pensamos llegue a todas las personas. Creo que viene el video. Les cuento rápido mientras Luis busca el video.
Esa obra es de Luciano Supervielle, tiene 197 notas y cada nota representa a uno de los desaparecidos de Uruguay. La idea de él es que cada vez que una persona desaparecida sea encontrada, esas notas vayan desapareciendo. Y después está publicada, la partitura la publicó, la hizo de una forma lineal para que cualquier persona con cualquier instrumento la pueda tocar o la pueda cantar. Traemos un cachitito. Para aprovechar el tiempo, lo que le estoy proponiendo a Luis es que les paso y ustedes toman nota y después las ven en YouTube, las obras, si quieren. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Bueno, igual les voy a pasar una data mientras. Busquen, esto es tarea para el hogar, Animitas de Cristian Boltanski, Chile. Esa para que después la miren en su casa. Y después, vivificar, ¿qué es la desaparición forzada de personas? Es una performance de otras voces de Colombia. Son imperdibles, las tienen que ver. Bueno, vamos a ver, no pasa nada. Está todo bien. Las mostramos y ustedes pueden copiar. De todas maneras, si quieren la presentación, no tengo problema en pasarla, así que me la piden, voy a estar por aquí. Bueno, la obra esta de Luciano Supervielle es una obra que ubicamos de un compositor que la escribe con un objetivo específico. En Uruguay se hace la marcha del silencio por los desaparecidos y se ponen margaritas. Y él dice, esta obra fue como una margarita para mí. 197 notas, no es mucho más que 2 minutos. Y él pensó que con esta obra era como un ejemplo de poner una margarita en la ventana. Con respecto a Boltanski, es una obra, bueno, ahí la pueden copiar, y si querés pasamos. Bueno, esta performance es una performance que representó la desaparición forzada de personas en Colombia, el día en el que se conmemora la lucha contra la desaparición forzada, y van a ver que es una orquesta tocando en un centro comercial en un horario pico y empiezan a pasar cosas, empiezan a desaparecer músicos. Es muy interesante esta obra por varias razones. Primero porque hay un montón de despliegue, de puesta en escena. Hay una puesta en escena de lo que es la desaparición forzada a los ojos del público, en un lugar que no es un teatro. Lo primero que tenemos ahí es la disrupción de no el lugar donde uno esperaría escuchar una orquesta. Pero además, si ustedes son músicos van a escuchar, y músicas, van a escuchar el recurso, cómo se usa la música para generar esta sensación de desprotección y esta sensación de aparente caos. ¿Sí? Se las recomiendo, dura más o menos 12 minutos. ¿Pasamos? Animitas es una performance, en realidad la instalación de 300 campanas en el desierto de Atacama, ya no está, pero son campanas japonesas que este artista francés dejó, y la dejó primero que hace toda una explicación en relación con su propia muerte, y él dice que las campanas él las ofrece a las ánimas del desierto. Ustedes saben bien que en Chile hay toda una tradición de ciertas fosas clandestinas en el desierto de Atacama. Entonces él dice que estas campanas van a sonar incluso aunque nadie las escuche.
además, él dejó las coordenadas de dónde ubicar las campanas. Y después, en México, un grupo de familiares de desaparecidos que hacen homenajes a pie de fosa, tomó la idea y instalaron una cruz de hierro y le pusieron campanas para evocar la ausencia de sus familiares. Pasamos. Bien, y lo último que les quiero contar, que les quiero compartir es... pasamos una más y después volvemos. Ahí estamos. Volver a pasar por el corazón es otra experiencia de otras voces, que es la que había hecho lo del centro comercial en Colombia, y es una experiencia de radio abierta donde invitaron a cada familiar a subir al escenario, a contar su experiencia y a elegir y a escuchar todas las personas que estaban en el lugar una canción que representaba a su familiar. Ahí vuelvo. Al anterior, ahí está. Y ahí quiero contarles esto. Los criterios de selección tenían que ver con que era la canción preferida de su familiar, porque que era una manera de recordarlos, que había un acuerdo en las familias de escuchar esa canción para recordar a su familiar desaparecido, incluso cuando esa persona ponía esa música para limpiar o para cocinar, como invocación, que ya lo habíamos hablado al principio, esta noción de que hay días que una persona está triste porque extraña a su hija, entonces va y escucha la canción que esa persona, que su hija escuchaba, y lo hace para llorar. Hay una búsqueda de generar ese espacio de, si se quiere, desahogo. Después, algo muy interesante es que la elección, si ustedes van y miran este video, van a encontrar canciones muy variadas, y eso nos da la pauta de que el estilo musical no define la emocionalidad, sino que es la experiencia, la carga emocional que está puesta sobre la canción la que aparece para la selección de la canción, ¿sí? Puede ser una canción súper movida, una canción de Julio Iglesias, una canción, la que se les ocurra, pero lo que importa es el sentido, la asignación de sentido que tiene esa canción. Y después, muy interesante es que estas personas, las personas que buscan a sus desaparecidos, terminan sintiendo que tienen que transmitir y que tienen que levantar las banderas por las cuales luchaban sus familiares. Entonces ahí también aparece como esta noción de búsqueda y de sentido, de asignación de sentido a esto que hablábamos de que no tiene un sentido, que desaparezca alguien y que vos no sepas nunca más qué fue de él, rompe con toda lógica de sentido que podamos asignar. Estamos. Seguimos. A ver, una más y ya terminamos. Sí, perfecto. La anterior y ya terminamos. Y quería contarles esto. Recuerdan que hablamos de que el activismo artístico busca disputar políticamente los espacios. Y lo que sucedió en la pandemia es que se hizo una producción de estas muy frecuentes en la pandemia. Recuerdan que cada artista mandaba su video y después en un proceso de edición aparecían todos los cuadraditos de la gente cantando al unísono o con un arreglo. Hasta la raíz es una canción de Natalia Lafourcade, que en realidad ella la escribe vinculada a sus orígenes. Ella explica que esa canción no lo dice así, pero dice que tiene que ver con su origen y de dónde salió. Esta canción termina desplazando la canción histórica de Rubén Blades de Desapariciones, porque termina teniendo un mensaje, si ustedes la escuchan, tan potente. Bueno, fue filmada por Pledge for Change y por el Comité Internacional de la Cruz Roja, con 15 artistas diferentes de Latinoamérica, de 9 países diferentes. Y lo que tiene interesante es, primero, que además amplifica la noción de paisaje sonoro. Estamos acostumbradas a la idea del paisaje sonoro en una movilización, en una performance en la calle, en esto de los tambores sonando o un canto al unísono. Esto sucede en el espacio virtual y es muy interesante para analizarlo. Y después, cómo los recursos tecnológicos nos permiten y las habilidades nos permiten asignar igual esa carga simbólica que se podría instalar en la vivencia. Y ahora sí, para terminar, les pido que escuchen todo esto que pasamos rápido, porque son experiencias muy hermosas. Vamos a terminar. Bueno, finalmente, para cerrar,
La desaparición forzada constituye un delito contra la humanidad, está pensado como una tecnología de necropolítica. Las prácticas artísticas tienen la oportunidad en estos contextos de profundizar su carácter político, por la posibilidad de llevar un mensaje, por la posibilidad de generar empatía, sensibilidad y estrategias de colaboración, además de denunciar graves violaciones de derechos humanos. Creo que tenemos un campo importantísimo quienes estamos vinculados a la música por la potencia que tiene la música, por la flexibilidad, por todas sus características intrínsecas. Y finalmente la idea es que podamos transmitir este mensaje de que es posible modificar el mundo en el que vivimos. Les agradezco mucho el silencio y bueno, estoy muy contenta de haber podido estar aquí presente. Muitas graças, Verônica. Gente, nós temos 10 minutinhos para algum comentário, perguntas. Então, quem for fazer, vem aqui à frente. Em espanhol ou português? Vou tentar falar em espanhol. Muito gusto, Verônica. Gracias por la presentación muy rica y me encantó el concepto que nos trae hoy día. Mi pregunta, delante de esta problemática que ha sufrido la humanidad, Latinoamérica en especial, si puede ampliar este concepto, porque hoy día seguimos con muchas dictaduras, desplazamientos de millones en la América Latina, Venezuela, Cuba, 40 años. Yo viví con una familia cubana desplazada durante la dictadura y muchos fueron muertos, hay mucho sufrimiento. Se aplicaría este concepto tan oportuno, y te doy las gracias por traerlo a nosotros hoy día, también esta problemática que el continente pasa hoy día. A Nicaragua también, que escuchamos, sí, desplazamiento y sufrimiento y muerte. En Nicaragua, Ortega, pues, el dictador, también ha causado mucho dolor y eso puede ampliar porque es un concepto que a mí me pareció muy oportuno. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Yo me enfoqué en este caso en desaparición forzada, pero en realidad yo primero creo que la música tiene la posibilidad de llevar esos mensajes que quizá en otros contextos la gente ya no quiere saber, un poco por protección. A veces uno no quiere ver las noticias, no quiere leer el diario para protegerse porque no puede más con este mundo. Creo que la música trasciende eso. Hay una experiencia, yo publiqué un artículo sobre esto, de Santiago Vázquez, que se la pidió la ACNUR. La ACNUR es la Agencia para Protección para las Personas Refugiadas. Y él hace un paisaje sonoro en diferentes lugares de Latinoamérica y utiliza la música para trasladar o para empatizar con sonidos, con voces, con palabras que remiten a contextos del origen de esas personas. Es muy interesante por esta idea de que tenemos que tratar de lograr esta empatía y me parece que la música, lograr que la música de origen quizá de las personas desplazadas pueda llegar. A mí me parece que las campañas que tienen músicos que dan recitales están muy bien, pero me parece que cuando vamos más profundo a algo que se genera desde un campo más heterogéneo y desde la población, creo que tiene más impacto. O sea, entiendo y apoyo, por supuesto, la búsqueda de estos recitales que hace ACNUR con grandes personalidades, pero estas producciones creativas generan esto que hablamos todo el tiempo, la empatía, la puesta en el lugar del otro y poder escuchar que no somos diferentes. Tenemos quizá el color de piel diferente, el origen diferente, la orientación sexual diferente, la elección de vida diferente, pero somos humanos. Me parece que es un lugar muy interesante para trabajar también y que quizá desde la academia nos toca
poner la lupa ahí, porque las experiencias están. Quizá falta publicarlas y darlas a conocer. Uma más. Sí. Gracias muchísimo por la conferencia, muy buena. Mi pregunta es un poco del compromiso de la universidad con la música de protesta. Y no sé cómo se pasa en los otros países de América Latina, pero en Brasil tenemos una diferencia de clase que es muy importante, que la protesta no está mucho en la universidad, está cambiando con la política de cuotas que tenemos aquí, pero hay una distancia de la universidad con este concepto un poco más burgués de neutralidad, pero la protesta está como ha dicho en la sociedad, mucho más con la población. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de la universidad? Porque en Brasil los desaparecidos siguen, esto sigue aconteciendo, sigue aconteciendo en la población más negra, más pobre. Entonces quería saber el compromiso de la universidad con este tema. Gracias por tu pregunta, es muy interesante. La primera cuestión que a mí me parece es que hay un compromiso que tiene que ser con los derechos humanos. No sé si escucharon hablar de la idea de transversalización de los derechos humanos en los campos de saber. Sucede que quienes luego acceden a cargos legislativos, ejecutivos, cargos de gobierno, de toma de decisión y de producción de políticas públicas, generalmente pasaron por la universidad. Entonces es ahí donde tenemos que sembrar la semilla de compromiso con los derechos humanos. En Argentina hay algunas universidades que tienen un seminario de derechos humanos, hay otras que tienen una formación transversal en el ciclo básico, hay otras que no lo tienen. Pero lo que yo he encontrado es que además está bueno esto de ir a conocer el campo de derechos humanos y transmitirlo. Tener docentes, por ejemplo, que hayan podido decodificar el tema de derechos humanos para poder hacer un compromiso con la diversidad. Eso por un lado, o sea, esta idea de, antes de pensar en la música de protesta, pensar en las causas que llevan a esa protesta. Entonces ahí es donde tenemos que lograr que quienes están en las universidades puedan empatizar con el contexto social. Y después, no sé si aquí sucede, pero en Argentina suele haber lo que se llama programas de extensión, que en realidad es un término que viene de la clásica Universidad de Córdoba, como de la reforma universitaria. Hay un autor que se llama Rinesi que la cuestiona porque dice, justamente la extensión es un concepto clasista, es extiendo la universidad hacia las clases menos favorecidas. Ahora las clases favorecidas, por lo menos en Argentina, tenemos esta cuestión de que las personas acceden a la universidad, no se pueden graduar. Hay una cuestión de complejidad en sostener, por la falta de trabajo, por las dificultades económicas, sostener y graduarse. Entonces él dice, estos programas que van a la comunidad y vienen, deberían llamarse articulación comunitaria. No lo llamemos extensión porque nos estamos quedando con esta idea elitista de la universidad. Y después la otra cuestión, esta noción de que hay algunas universidades, las que tienen quizá más independencia, que terminan, depende de dónde estén ubicadas, quizá no son las más grandes, son las más chicas, terminan como haciendo esta idea de oír a la comunidad y que la comunidad define su currícula, ¿sí? O sea, se piensa cuál es la problemática de la comunidad para poder pensar qué propuestas de formación, quizá no tan extensas, más cortas, formaciones más cortas, son las que definen la propuesta académica. A mí me parece que la cuestión de la formación en derechos humanos en el ámbito universitario, si no ocurrió antes, tiene que ocurrir sí o sí, en algún momento de la formación.
A última. Eu vou ser bem rápida, parabéns, adorei a palestra. Acho que tem muito a ver. E a minha questão era justamente falar dos programas de extensão. Eu sou do Rio Grande do Sul, a gente tem lá de Porto Alegre, na URGS nós temos vários programas de extensão que chegam às comunidades e tentam fazer Fórum Encontros Saberes. Mas o que a gente pode ver é que esses programas de extensão, apesar de todo o movimento que a gente está passando agora, porque a gente teve uma fase ditatorial lá, agora tem toda uma abertura, eles ainda não são suficientes para alcançar a pesquisa. Eles ficam enquanto um pedacinho da pesquisa, fazendo esse retorno da comunidade e a escuta. E eu queria saber, a gente tem, por exemplo, Antônio Nóbrega aqui no Brasil, que tem feito, inclusive agora em outubro, fez também pela Palestina. Acaba que os músicos que não são da universidade, que acabam movimentando esses processos, o Emicida, né, aqui no Brasil. Como é que esse trabalho do Brasil aparece lá para vocês? Porque a gente vê pequeno, mas a gente faz o grãozinho de areia, né, da universidade. Bueno, perdón, no me cuesta entender el portugués. Bueno, después charlamos en detalle. No conocía este programa, me parece muy interesante. Después me vas a contar todo. Hay algo que a mí me pareció que creo que es una cuestión interesante de pensar la relación de la extensión / la articulación sociocomunitaria. Está bueno llamarlo así, ¿no? Las cosas cambian desde la forma de nombrarlas, con la investigación, y también me quedé pensando en la pregunta de ella, en esto de modificar el contexto, de modificar el mundo. A mí me pasó que en el hospital donde trabajo pude hacer una experiencia de articulación sociocomunitaria con estudiantes de musicoterapia. Entonces, la primera cuestión era sacar, en general, la cuestión terapéutica tiene como una jerarquía. El terapeuta tiene como es el que sabe y es el que tiene la llave de la cura, por decirlo de algún lado, o de sentirse mejor. Entonces, la primera cuestión que tiene que ver con los derechos humanos es dejar de pensar en las personas como sujetos de asistencia y pensarlos como sujetos de derecho. Entonces, desarmar esta cosa de subirse al escalón. Y además, esto genera esta posibilidad de modificarse uno cuando egresa, ¿no? De modificar el entorno. Creo que también hay que pensar, nosotros tenemos serias cuestiones de investigación, de financiamiento de investigación. Aquí también. Sin embargo, está bueno, a mí me parece que está bueno generar esta posibilidad de escritura, aunque sea muy poquito. Nosotros hicimos esta experiencia con estos estudiantes y al finalizar el ciclo hicimos una jornada en la universidad donde presentaron sus trabajos, los expusieron, los escribieron y los publicamos en el repositorio de la universidad. Me parece que es como, quizá no es la investigación que soñamos. Bien, muy bien. Está muy bien. Claro. Es lento, pero yo creo que si ustedes, por ejemplo, esta idea de la producción académica, que quizás no tiene que ser escrita, a mí me gusta escrita, soy de la vieja escuela, pero también puede ser un podcast o también puede ser una producción. Esta noción de producción de conocimiento a partir de la experiencia. En lo personal, yo creo que la escritura nos permite reflexionar y creo que esta división que tenemos de lo académico, la extensión y la investigación, la tenemos que como enlazar un poco más, porque
y quisiera agregar la gestión universitaria. La cuestión de la idea de que los derechos humanos estén que atraviesen todas las esferas y que todas las esferas se retroalimenten. Yo en eso soy optimista en relación con la universidad. Quizá en otros lugares no tanto, pero yo creo que la universidad la hacemos nosotras y nosotros, y con pequeñas prácticas la modificamos. Graças. Gente, antes da gente finalizar, eu queria muito agradecer nossas intérpretes de Libras, uma salva de palmas a todas elas. Em especial, queria agradecer Carol. Carol, chega aqui, por gentileza. Não seja tímida. Carol é lá da FAMES, ela fez a interpretação da conferência em espanhol, né, um pedido aqui que a gente fez especialmente para ela, além de todos os trabalhos que ela tem aqui no Congresso, ela fez mais essa gentileza.